Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Éxodo 24. Amén. Vamos avanzando, vamos avanzando. Ya la semana pasada cerramos esta parte donde hablábamos acerca de el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y ahora vamos a entrar a una nueva etapa de la narrativa del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 24, versos del 1 al 18. Le voy a dar lectura, hermano, hermana, y tú me sigues en silencio en tu Biblia. Amén. La palabra del Señor dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén. La palabra del Señor, hermanos, aquí en este pasaje nos habla de varios acontecimientos. El primer acontecimiento tiene que ver cómo Dios les da su palabra, cómo Dios convoca a Moisés y a otros varones, y ahí Dios revela su palabra, entrega su palabra escrita, y el pueblo dice: obedeceremos tu palabra. También vemos cómo ahí se celebra un pacto entre el hombre y Dios, un pacto entre Dios y el hombre. Cuando Moisés toma la sangre del sacrificio que ofrecieron a Jehová, la sangre es esparcida, es rociada sobre el pueblo, y esa sangre simboliza que están en un pacto delante de Dios. Amén. Y finalmente nos dice la Escritura que Dios los convidó a una celebración donde ellos participaron de alguna manera
una comunión especial con Dios y vieron su gloria. Amén. El día de hoy solo vamos a tocar lo que se refiere a el verso 4. Vamos a enfocarnos ahí en el verso 4. Amén. ¿Qué dice el verso 4? Bueno, el verso 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Hermanos, estamos ante un momento histórico para el pueblo de Israel. Un momento histórico en el que Dios decide entregar a su pueblo de manera escrita su palabra. Ya no a través de la oralidad como había sido. Palabra de Jehová se paraba a Moisés y decía, Dios me mostró, Dios me enseñó, Dios me dijo que declarara. Ahora no, ahora la palabra ya iba de manera escrita. Es un momento histórico para el pueblo de Israel que reciben la enseñanza de parte de Dios escrita. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios se manifestó de alguna manera? ¿Por qué Dios estableció que su palabra se tenía que escribir? Bueno, porque era una referencia clara y constante de la voluntad de Dios para su pueblo. Vamos a abundar sobre 3 puntos del por qué Dios escribió su palabra. Pero antes de continuar, debemos de entender que cuando vemos aquí que dice la escritura que todas las palabras de Jehová fueron escritas, los eruditos consideran que este pasaje se refiere al momento en el que Moisés ya había escrito de alguna forma toda la historia del pueblo de Israel desde la creación hasta ese día. Debemos de conocer, hermanos, que lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Pero Moisés no estaba presente en la creación. Moisés no estaba presente cuando el diluvio. Moisés no estaba presente cuando Dios llamó a Abraham. Moisés no estaba presente cuando Jacob y las 12 tribus de Israel. Moisés no estaba ahí. Fue revelado a Moisés y Moisés fue el escribiente, el escribano, inspirado por Dios. Él capturó las palabras de Dios y fueron escritas. Esto es lo que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios. Amén. Para que no perdamos de vista. No solo estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de lo que nosotros hoy leemos en Génesis hasta Deuteronomio. Bueno, en este momento hasta aquí, todo fue escrito por Moisés. Amén. Entonces, esta es la palabra que Dios entregó a su pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué entregar la palabra escrita? ¿Por qué escribir la palabra? Vamos a ver, hermanos, vamos a estar ahí en Deuteronomio. Busque Deuteronomio, vamos a estar en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y la pregunta que vamos a responder aquí es, ¿por qué escribir la palabra? ¿Qué necesidad había de escribirla? ¿Sí? Vamos a ver en Deuteronomio 6. ¿Ya lo tiene mi hermano, hermana? Deuteronomio 6, versos del 1 al 4. Amén. Escuche las palabras que Dios tiene para nosotros. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vemos aquí, hermanos, en resumen, cómo la palabra de Dios fue escrita con un propósito claro de enseñanza. Dice aquí Moisés en el verso 1, que Jehová vuestro Dios mandó que os, ¿qué? Que os enseñase. Dios mandó su palabra escrita como un medio de enseñanza, como un medio pedagógico, como un medio de instrucción para su pueblo, porque Dios es el primer interesado en que el pueblo reciba los mandamientos, la ley, los preceptos. ¿Por qué? Porque en esta ley, en estos preceptos y en estos mandamientos, Dios establece la forma en la que el pueblo de Israel debe vivir. Establece la forma en la que el pueblo de Israel debe de adorar, de acercarse, de glorificar a Dios. Pero también Dios establece en esta palabra, en estos mandamientos, en esta enseñanza, la forma en la que el pueblo va a estar a salvo en la presencia de su Dios. Hay un interés de parte de Dios de que el pueblo conozca su palabra, de que el pueblo entienda su palabra. Y mire, hermano, el otro día estaba compartiendo en un centro de rehabilitación y decía, ¿cómo es que Dios tiene el deseo, el ardiente deseo de su corazón de ser parte de nuestra vida, aunque tú y yo seamos miserables, seamos pecadores, seamos imperfectos, con todos nuestros defectos y con todos nuestros errores, Dios quiere ser parte de nuestra vida. Y es con su palabra la manera de manifestar su interés y hacia dónde es que nosotros debemos de caminar y hacia dónde es que nosotros debemos de conducirnos. Por eso es que Dios escribió su palabra. Por eso es que la palabra fue dada al pueblo de Israel de manera escrita. Y no solo quedó en las palabras que pasaban de una generación a otra, sino que ahora la palabra de Dios quedaba escrita para su enseñanza. Y debemos de notar, hermano, cómo esta enseñanza recaía en los padres. Y esto es muy importante. La palabra de Dios no era tarea, ministerio solamente de los maestros de la ley o de los sacerdotes o de los profetas, sino que era tarea de todo el pueblo. Porque Dios dice aquí en su palabra, dice, yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Es decir, la responsabilidad de la enseñanza de la palabra recaía en el padre, en la madre, hacia sus hijos. A veces nosotros creemos que la enseñanza espiritual, la enseñanza de la palabra es responsabilidad de la maestra de niños, es responsabilidad del director del ministerio infantil, es responsabilidad del pastor de la iglesia. Pero hermano, nosotros aquí estamos observando con claridad que la responsabilidad de que tus hijos conozcan los mandamientos, la ley, la palabra de Dios, en pocas palabras, la deben de conocer de tus labios, de tu boca. No esperes a que alguien venga y les enseñe lo que tú les tienes que enseñar, lo que tú como madre les tienes que enseñar, lo que tú como padre les tienes que enseñar. Esa es una tarea de nosotros como padres delante de Dios. Si usted observa aquí, no dice, y el maestro de la escuela bíblica sabática le va a enseñar a los niños de la congregación, ¿no? Y el maestro del ministerio de la escuelita dominical le va a enseñar a los niños los mandatos y los preceptos, ¿no?
La enseñanza corre por cuenta del papá, de la mamá. Amén, hermano. Usted dirá, pues es que ya mis hijos ya están grandes. ¿Y usted cree que ya porque están grandes no les tiene que hablar la palabra? ¿Usted cree que porque ya están grandes no necesitan la palabra? Hermano, todas las personas, independientemente de la edad que tengamos, necesitamos ser enseñados en la palabra. Además de ser enseñada la palabra, además de que fue dada para su enseñanza, la palabra también tenía un papel y tiene un papel muy importante. Vamos a ver qué dice el verso del 5 al 9, ahí mismo en Deuteronomio. Fíjese lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí cómo la palabra de Dios tiene también una labor testimonial. A ver, ¿qué es esto? Si vean ustedes, dice, y las atarás como qué, como una señal. La palabra, hermano, es un testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. La instrucción aquí es, las atarás como una señal. La palabra debe de ser testimonio, un testigo de tu vida. ¿Qué es un testigo? Mire, en la construcción se dice cuando se está levantando un muro, entonces están poniendo los ladrillos y ponen un plomo y entonces dicen, ya quedó plomeado el muro, entonces dicen, este muro es testigo. ¿Qué quiere decir? Que sobre ese muro te vas a continuar. Dios establece su palabra como testigo para que sobre esa línea tú y yo nos vayamos, para que sobre esa enseñanza tú y yo caminemos. Entonces, fíjate, hermano, dice la escritura que esta palabra debe ser como una señal. Vemos cómo se refuerza el punto anterior, donde dice que las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjense qué interesante. La enseñanza de la palabra no se limita al templo, no se limita a la iglesia, no se limita a la sinagoga. Aquí está hablándole al pueblo de Israel. No se limita a esos espacios que nosotros entendemos que obviamente se tiene que enseñar. Los niños acá vienen y reciben su enseñanza. Gloria a Dios por eso. Pero tú como papá tienes que, cuando los llevas a la escuela, tienes que ir comentando de la palabra. Cuando tú estás en el camino con ellos, háblales de la palabra. Cuando están en tu casa, háblales de la palabra. Que se van a chiviar, que se te van a molestar, no importa, háblales de la palabra. Estén grandes, estén chicos, casados, solteros, conscientes o en estado de ebriedad, háblales de la palabra. Mira, yo lo he platicado como testimonio. Cuando yo llegaba a casa, antes de ser creyente, llegaba a casa borracho en la madrugada y mi mamá estaba sentadita ahí en el sillón de la casa
dormitando, esperándome para que llegara. Y lo primero que hacía cuando yo abría la puerta era... La palabra era testigo, un testimonio. Y hermano, cuando te es predicada la palabra, no hay manera de que tú puedas argumentar algo, porque no es la mamá la que te está hablando. No es el papá el que te está hablando Dios. Y es un testimonio poderoso, hermano. Entonces, la palabra es un testimonio. Finalmente, la palabra también fue escrita para que fuera obedecida. Vamos ahí a Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Amén. Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Dice Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La palabra de Dios fue escrita y fue dada al pueblo de Israel, ¿para qué? Para obedecerla, para llevarla a cabo, para poner en práctica esas ordenanzas. La historia del pueblo de Israel nos enseña en la escritura que hubo un momento en el que el pueblo no enseñó la palabra, se apartaron de esa palabra. Hubo un momento en el que hubo un momento en el que el pueblo de Israel dejó de lado ese testimonio de la palabra de Dios en su vida y por consecuencia no obedecieron a esta palabra. Pero pongamos mucha atención porque usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros que no somos judíos? Y alguien pudiera decir, nosotros en Cristo estamos bajo la gracia. Para nosotros esto ya no es importante. Mira, hermano, vamos a observar un patrón maravilloso. Dios entregó a su pueblo la palabra escrita. Pero esa palabra escrita, ¿cómo decirlo? La intención de Dios no solo era entregar la palabra escrita, sino que Dios iba a llegar a un nivel, a una dimensión más personal. Dijimos al principio que Dios tiene el ardiente deseo en su corazón de ser parte de tu vida. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Amén. San Juan, capítulo 1, verso 1. Fíjate, hermano, cómo hay aquí un patrón que sigue la escritura con respecto a esta enseñanza. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, aquí se nos está declarando con toda claridad, valga la expresión, que el verbo, ¿qué es el verbo, hermanos? La palabra. ¿Cuál palabra? Pues la palabra de Dios. El yo soy. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y entonces aquí el Evangelio de San Juan inicia diciendo, ese verbo es Dios, el verbo divino. Y luego vean lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, notamos aquí en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel recibió, en un momento histórico, recibió la palabra escrita. Pero no obedecieron, no fue de testimonio y no enseñaron la palabra. Dios va más allá entonces. Dios en su soberanía, en su amor, en su voluntad, como dice Filipenses,
Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo para venir y morir en una cruz. Es decir, este Dios majestuoso, maravilloso, creador de los cielos y la tierra, en su naturaleza divina, determinó encarnarse en la persona de Jesucristo. El Verbo encarnado habitó entre nosotros. La palabra de Dios ya no solo escrita en un papel, sino ahora la palabra de Dios hecha carne. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué intención? Hermano, fíjate qué interesante. Con las mismas intenciones que cuando fue dada la palabra escrita, para su enseñanza. Fíjate bien, Mateo capítulo 5, verso 43 al 44. Fíjate, hermano, qué tremenda palabra. Mateo capítulo 5, verso 43 y 44. Recordemos que la escritura, la palabra fue dada de manera escrita, ¿para qué? Para su enseñanza. Y vamos a ver aquí cómo el Señor Jesús, la palabra de Dios hecha carne, se manifiesta de tal manera que enseña la misma palabra. Ya lo tenemos ahí, Mateo capítulo 5, verso del 43 al 44. Fíjense ustedes, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa fue la enseñanza que recibieron. Eso fue lo que durante años les enseñaron al pueblo de Israel. Ama a tu semejante, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Esa fue la enseñanza que prevaleció durante mucho tiempo. Y entonces el Señor, con toda la autoridad, ¿por qué? Porque Él es la palabra hecha carne, dice, a ustedes les enseñaron eso, pero la esencia de la palabra es esta. Pero yo os digo, cuando el Señor Jesús dice, pero yo os digo, está diciéndonos, esta es la enseñanza verdadera, esta es la aplicación correcta de la palabra, esta es la interpretación correcta de la palabra. Ama a vuestros enemigos, bendice a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? La palabra hecha carne viene a enseñarnos la esencia, el centro, la verdadera intención de la palabra. Y no es que la palabra haya tenido algunos errores o algunas fallas, no, sino que los maestros no le enseñaron correctamente. Cuando al Señor Jesús le llevan a aquella mujer que fue descubierta en adulterio, van y la llevan ahí a la mujer avergonzándola, semidesnuda, y le dicen, esta mujer fue hallada en el acto mismo de adulterio. La ley dice que tiene que ser apedreada. Bueno, pequeño detalle, la ley dice que tiene que ser apedreada, pero también el hombre con el que estaba sosteniendo relaciones sexuales. Y qué curioso que solo le llevaron a la mujer, como que si la mujer estuviera adulterando ella sola. ¿Dónde estaba el varón que estaba con ella? Ahí vemos una mala interpretación de la ley o una interpretación parcial de la ley. Por eso el Señor Jesús dice, esto ustedes escucharon, esta enseñanza ustedes recibieron, pero yo os digo. Cuando el Señor Jesús dice, pero yo os digo, quiere decir que esa es la enseñanza verdadera,
que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. ¿Me sigue, hermano? Amén. Mateo 28, versos del 19 al 20. Ahí mismo, Mateo 28, versos del 19 al 20. La palabra de Dios es testimonio. Fíjense ustedes cómo el Señor Jesús ahora dice lo siguiente. Mateo 28, versos 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El propósito ahora de las palabras del Señor Jesús es que se enseñen, porque ahora las palabras del Señor Jesús son ese testigo, son ese testimonio sobre el cual nosotros tenemos que edificar nuestra vida. Son el fundamento. Cuando el Señor Jesús está declarando en el sermón de la montaña las bienaventuranzas, concluye con la parábola de los dos cimientos. Al hombre que oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, la enseñanza del Señor Jesús es el testimonio sobre el cual nosotros tenemos que construir nuestra vida. Sobre la palabra que Dios nos está dando a través del Señor Jesucristo. Sobre la interpretación correcta de la ley que nos da el Señor Jesucristo. Aunque no seas judío, aunque no seas judío. Aunque seas gentil, aunque seas gentil. Aunque vivas en México en el año 2024, aquí en Guadalajara, en la Micaelita, en Tlaquepaque, en Zapopan, en Tonalá, donde vivas, hermano, la palabra del Señor Jesucristo es testimonio fiel. Y sobre esa palabra testimonial tenemos que edificar, que construir nuestra vida. Amén. Y por último, Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20. Fíjate lo que dice, nada más vamos a leer el 17 y el 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús inicia toda una serie de enseñanzas con respecto a la ley, diciendo: no he venido a traer otra enseñanza. Y mira, hermano, ponga mucha atención en esto. A veces nosotros creemos de una manera equivocada que el Señor Jesús vino a traer una enseñanza nueva. El Señor Jesús no vino a traer una enseñanza nueva. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar la ley? Hacerla a un lado. El Señor Jesús no vino a hacer un lado la ley. No vino a desacreditar la ley. El Señor Jesús no vino a desacreditar los profetas. No vino a desacreditar la profecía, sino que al contrario, Él vino a cumplir la ley y a cumplir la profecía. El Señor Jesucristo es el que le da cumplimiento a la ley. ¿Por qué? Porque ningún ser humano sobre este planeta, a excepción del Señor Jesús, es capaz de cumplir la ley. ¿Quién de nosotros podemos cumplir la ley tal cual está escrita? ¿Quién de nosotros puede guardar todos los preceptos que nos fueron dados en la ley? ¿Quién de nosotros es tan perfecto y tan suficiente para poder cumplir todos los mandamientos que están ahí prescritos? ¿Quién, hermanos? Solo el Señor Jesucristo.
No hay otro ser sobre la faz de la tierra que pueda decir las palabras que el Señor Jesús dijo. Yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que he venido para cumplir esa ley. Y fíjate, hermano, lo interesante. Tú y yo en nuestra carne no podemos cumplir la ley, por más que nos esforcemos, por más intento que hagamos de portarnos bien, de obedecer. ¿Qué pasa, hermano? Nos equivocamos, cometemos errores, fallamos, porque esa es nuestra naturaleza caída. No estoy diciendo que le demos rienda suelta a nuestra carne, no. La realidad es que nosotros humanamente no podemos cumplir la ley. Por eso el pueblo de Israel no pudo cumplir la ley. Sí le fue dada, pero no pudo cumplir la ley. Al mismo tiempo que el hombre se da cuenta que no puede cumplir la ley, es para que vea que el favor de Dios no se obtiene por obras. ¿No dice el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se vanaglorie y se dé baños de pureza y diga, no, bueno, es que pues yo soy sumamente puro, sumamente espiritual, sumamente santo, y entonces yo puedo, no. Hermano, quien hable de esa manera está mintiendo. Porque solo el Señor Jesucristo es capaz de cumplir la ley en toda su plenitud. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, fíjate, hermano, lo que pasa. Fíjate bien, Gálatas capítulo 3. Acompáñame a Gálatas ya para concluir. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versos del 13 al 14. Porque, ojo, cuando el Señor Jesús dice que vino a cumplir la ley y los profetas, está diciendo en el verso siguiente, porque esta palabra no va a pasar, va a permanecer. ¿Sí? O sea, yo te pudiera decir, si alguien pregunta, hermano, entonces la ley de Dios está vigente, yo diría, sí, amén, está vigente. Pero ¿la puedes cumplir tú? ¿La puedo cumplir yo? No, no la puedo cumplir yo, ni la puedes cumplir tú. Entonces, ¿cómo es que está vigente? Bueno, está vigente porque el Señor Jesús dijo que Él la vino a cumplir y dijo que ninguna jota, ninguna tilde pasaría hasta que todo se cumpliera. Hay profecías hoy en día, hermano, que no se han cumplido, que estamos en espera de que se cumplan. Por lo tanto, hermano, fíjate lo que dice Gálatas, ¿ya lo tienes ahí, hermano? Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versos del 3, versos del 13 al 14. Observa, hermano, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Qué ocurre cuando una persona, según la ley, no cumple la ley? ¿Está bajo qué? Bajo maldición. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Los que no podemos cumplir la ley, estamos bajo ¿qué? Bajo maldición. Pero según este pasaje, donde el apóstol Pablo declara que Cristo nos redimió, que Cristo nos rescató, ¿de qué? De las consecuencias de no poder cumplir la ley. Mire, hoy en día hay movimientos en todo el mundo, movimientos judaizantes, donde enseñan que el creyente en Cristo tiene que circuncidarse, tiene que reunirse el Shabbat, tiene que guardar todas las fiestas de las lunas nuevas, las fiestas del calendario hebreo, todo tiene que guardar como si viviera bajo la ley. Pero no leemos aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque ¿quién de nosotros puede cumplir la ley? Y si no podemos cumplir la ley, dignos somos del castigo por no cumplir la ley. Dignos somos.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo nos redimió Cristo de la maldición de la ley? Él mismo, cargando el peso de nuestros pecados. Él mismo fue al madero, fue a la cruz a pagar el precio de un pecado que no cometió, de una maldad que no cometió, de una mentira que él no dijo. Todo tu pecado, todo mi pecado, adulterio, fornicación, mentira, asesinato, injuria, hechicería, todos los pecados, todas las obras de la carne. Mira, el Señor Jesús cargó con la consecuencia de todos ellos sin haberlo hecho, sin merecerlo. De esta manera el Señor Jesús te libró y me libró. Si estás en Cristo, si estamos en Cristo, el Señor nos redimió de esa maldición. No que la ley sea maldita, no lo malinterprete, sino de la maldición en el sentido de que no puedes cumplir la ley, entonces viene una maldición, es decir, una consecuencia. ¿Quién recibió esa consecuencia? El Señor Jesucristo. Y la recibió por ti, hermano. La recibió por ti, hermana. Verso 14, fíjate, hermano, con esto concluimos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál bendición de Abraham? En el Génesis capítulo 12, si mal no recuerdo, Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Lo llama a que salga de la tierra de sus padres y vaya a la tierra que le va a mostrar y que hará de él una gran nación y que lo bendecirá. Todos los que son hebreos se asumen como herederos de esa bendición. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba con autoridad le decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿tú qué nos dices? Como diciendo, nosotros somos herederos de las promesas de Dios. Pero, ¿y los que no somos del pueblo de Israel? Pues precisamente el apóstol Pablo hace una excelente explicación, disertación acerca de esto, cuando dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que éramos extraños, advenedizos y que vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Hoy en día, hermano, hay gente allá afuera que vive sin Dios y sin esperanza, porque no conocen. Y así tú y yo vivíamos, sin esperanza y sin Dios. Pero en Cristo, fíjate lo maravilloso, que al creer en Cristo nos libra de la maldición y entonces aleja la maldición de nuestra vida y ahora nos hace partícipes de la bendición de Abraham. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo, que no somos judíos. A fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tú y yo también, hermano, en Cristo Jesús recibimos las promesas, recibimos las bendiciones que Dios le dio a su pueblo elegido, a su pueblo escogido. ¿Lo mereces? No, hermano, no lo mereces. ¿Lo merezco? No, no lo merezco. ¿Soy digno? No, no soy digno. Sin embargo, al creer en Cristo Jesús, al poner mi fe, mi confianza en Cristo Jesús, ocurren estas cosas. Me libra de la maldición de la ley, me libra de la consecuencia de mi pecado, me libra de la muerte. Hermano, si eres consciente de ello, que si estás en Cristo Jesús, te has librado de la muerte eterna. Gloria a Dios por eso, hermano. No se nos debe de olvidar.
Y además, no solo nos libra de la muerte, sino que dice aquí, para que las bendiciones de Abraham te alcancen. Es decir, para que seas bendecido, para que recibas también la promesa del Espíritu. Hermano, qué gran bendición. El pueblo de Israel recibió la palabra escrita, pero hoy el pueblo de Dios en todo el mundo creyente en Cristo recibe la palabra hecha carne. Y aquí tenemos este testimonio, hermanos, de la palabra hecha carne. Cuando tú hablas del Señor Jesucristo, estás hablando de la palabra de Dios hecha carne. Y cuando tú lees los evangelios, estás hablando del testimonio de esa palabra hecha carne. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién puede cumplir la ley? Solo el Señor Jesucristo. Y si tú has puesto tu fe en Él, debes de estar en paz, con gozo y con la confianza de saber que el Señor Jesús cumplió la ley por ti. Te redimió de la maldición de la ley y ahora tú eres heredero de las promesas, de las bendiciones que Dios le hizo a su pueblo a través de Abraham. Amén. Entonces, mi hermano, que no lo confundan. Ay, es que tú te reúnes en una iglesia que no guarda el Shabbat y entra uno en crisis y dice uno, ¿qué está pasando? No, no. Cristo cumplió la ley por ti. Pero es que tú no celebras tal cosa. Cristo cumplió la ley por mí. Pero es que tú no guardas. Cristo cumplió la ley por mí. En Cristo está seguro, hermano. En Cristo está segura. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta palabra. Señor, reconocemos